todos, pues mis maestros al final de cuentas por invitarme a dar esta plática. Les voy a contar un poquito de por qué yo estoy aquí después de 15 años, el próximo año va a ser 15 años, ya que yo yo soy cirujano y tuve la inquietud de hacer endoscopía precisamente porque en mi país se hace, las CEPRE las hacen los cirujanos, por eso me dijo pues yo quiero hacer CEPRE porque yo quiero resolver también la parte que los cirujanos muchas veces tienen que enviar los pacientes previamente a la cirugía, ¿no? Entonces yo empecé a mandar correos y de los que amablemente el doctor Corral fue el único que me contestó. En ese momento pues ya Dios quiso que así fuera y fue como vine a México, a Puerto Vallarta el próximo año, hace 15 años, y empezamos a platicar con el doctor. Yo le dije, doctor, tengo la inquietud de hacer endoscopía por esto y esto y esto, y me dice, sí, pues sométete a la evaluación correspondiente del Hospital General. Pues así lo hicimos y desde entonces pues empezamos aquí en el Hospital General de México a hacer endoscopía. Luego de residente, que fueron 2 años de endoscopía, se dio la oportunidad de tomar la decisión de quedarme aquí en México, y el doctor Corral y el doctor Zárate pues me dieron la oportunidad de ser colaboradora de acá de Diagnóstica, el doctor García también, que fueron mis maestros allá, y posteriormente conocí al doctor Alfaro. Y pues desde entonces estuve trabajando con ellos al menos unos 3-4 años hasta que decidimos hacer ultrasonido endoscópico y tomar un camino propio. La verdad les estoy muy agradecida, felicidades por esos 30 años. Me enorgullece ser parte de esos 30 años, de haber estado unos cuantos años con ustedes, de haber aprendido mucho, y de verdad les estoy muy agradecida. Pues cuando dijo el doctor Sara que te toca enteroscopía, pues yo dije, ok, perfecto. Si quieres, me dice, toma la parte de cápsula endoscópica. Y yo dije, bueno, es todavía mejor. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de intestino delgado, tenemos que hablar de enteroscopía. Y si vamos a hablar de enteroscopía, tenemos que hablar de cápsula endoscópica. Pues estos son los puntos que vamos a abordar. Vamos a ver los alcances de los estudios de endoscopía en el intestino delgado. Y empezamos a hablar un poquitito de la historia, cómo fue que ciertos científicos y médicos empezaron a imaginarse el poder llevar la endoscopía, que previamente la llevábamos por endoscopios y veíamos directamente, poderla llevar por un poquito más adelante hacia intestino delgado, cosa que hasta hacía mucho tiempo no había podido ser abordado. Vamos a hablar de tipos de cápsula endoscópica, las indicaciones, algunos casos clínicos, cuándo no dar cápsula endoscópica, y después vamos a pasar un poquito a enteroscopía y todas sus especificaciones, y entre la plática vamos a integrar las dos cosas. Lo que les comentaba, pues el intestino delgado hasta hace unos 20 años más o menos, un poco más, había sido un territorio inexplorado, inaccesible. ¿Por qué? Porque el intestino delgado, dadas sus características anatómicas, pues es una estructura muy compleja, de mucha longitud. Tenemos 4 o 6 metros de intestino delgado, y se consideraba que era una caja negra porque no sabíamos cómo explorarlo, ¿no? Entonces, a veces llegábamos nada más por boca o por ano, pero no podíamos pasar desde cierto punto más allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Si nosotros nos estamos enfrentando a un problema, pues tenemos que buscar herramientas para poderlos resolver de formas diferentes. Es por eso que por ahí del año 2000 y de aquí más atrás, en el año 81, más o menos tiene mi edad, un ingeniero israelí que se llama Gabriel Idan, dijo, estaba en su año sabático, pero él trabajaba en el área de la construcción de armamentaria en Israel, de armamento, en la parte de las bombas. Entonces se tomó un año sabático y en eso estaba en Boston y conoció a una persona, un médico gastroenterólogo, y empezaron a platicar, y él le decía la inaccesibilidad del intestino delgado, y entonces como que le dio mucha curiosidad y se llevó esa idea para Israel, y como que mantuvo la idea formulándose en la mente, y después de 10 años dijo, ok, vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Después conoció a otras personas, al doctor Estapa, después conocieron perdón, si me equivoco, a Meron,
Y todas estas personas se juntaron con el doctor Paul Swain en Inglaterra y dijeron, ok, pues vamos a empezar a idear las formas de hacer las cámaras pequeñas, los transmisores y todo lo que requiere una cápsula endoscópica, cuando en el año 99 Paul Swain fue el primero que tomó una cápsula endoscópica. O sea, se la tomó en el sótano de su laboratorio y se tomó la cápsula, la vieron en el monitor, ¿y qué pasó? Se retuvo la cápsula en el estómago, no sé cuántas horas. Total que tuvieron que hacerle una endoscopía sin sedación para poder avanzar la cápsula en intestino delgado y ya posteriormente empezó a funcionar. Después de esto tuvieron que hacerle ciertos arreglos en cuanto a la definición de la cápsula, de las imágenes, y fue como desde entonces se fueron progresando, haciéndole mejoras a las cápsulas, y es cuando en el 2001 se aprobó por la FDA la primera cápsula endoscópica, por esta empresa que se llama Given. Cabe señalar que Given, sus siglas, significa Gastrointestinal Video Endoscopy. Posteriormente también, dado que la cápsula endoscópica no nos da la posibilidad de ser terapéutica, entonces también por allá, por Japón, el doctor Yamamoto empezó a idear la forma de hacer un endoscopio que pudiera tener un mecanismo especial por lo cual nos ayudara a avanzarlo hacia el intestino delgado. Y fue cuando se generó el enteroscopio doble balón. Hasta en el 2007 dijeron, pues el enteroscopio doble balón es un poquito complicado, porque son dos balones, hay que insuflar uno, después avanzar el endoscopio, y ahorita ya les voy a mencionar cómo funciona. Y idearon el enteroscopio monobalón, el cual tiene un sobretubo con un balón en la punta. En el 2008 diseñaron otro enteroscopio, que es el enteroscopio en espiral, que inicialmente se hizo de forma manual y después de forma monitorizada, pero tuvo ciertos eventos adversos y por lo cual tuvieron que sacarlo del mercado hace un año. Pues en cápsula endoscópica, esta empresa de Given y Medtronic fueron los primeros en crear las cápsulas endoscópicas, y desde entonces han ido mejorando y han tenido varias generaciones de cápsulas endoscópicas. Desde la SB1, SB2 y ahora la SB3, que estas son las que les presento, son las que están en el mercado. La cápsula SB3. En general, todas las cápsulas endoscópicas tienen las especificaciones en general parecido, pero tienen algunas cosas distintas para algunas indicaciones diferentes. Por ejemplo, esta es la PILCAM UGI, que significa de Upper Gastrointestinal, que solo sirve para el esófago y el estómago. Esta es la PILCAM para Crohn, específicamente para pacientes con enfermedad de Crohn. Esta es la PILCAM de colon 2, también tuvo sus cambios de una generación de colon 1 a colon 2. Y esta es la PILCAM Patency. La PILCAM Patency es una cápsula endoscópica que no toma videos, que no toma imágenes, y para lo que sirve la Patency es para verificar la permeabilidad del intestino delgado. La damos generalmente en pacientes con enfermedad de Crohn ya manifiesta, ya diagnosticada, en pacientes que tienen un fenotipo estenosante, en los cuales se sospecha que puede haber una retención de una cápsula endoscópica normal. También Olympus tiene su marca de cápsula endoscópica, la Endocapsule. Omom también tiene su cápsula endoscópica, es una cápsula hecha en China. La cápsula endoscópica que tenemos acá en endodiagnóstica se llama Milocam, que hay una que es de un solo lente y de dos lentes, para ver adelante y hacia atrás. Y la última, como la más novedosa, es esta cápsula de CapsoCam. La CapsoCam de CapsoVision, que lo que tiene es un lente, tiene 4 lentes, pero nos da la posibilidad de ver en 360 grados. Ven, aquí están las cámaras, y nos da la posibilidad de ver en una tira, nos da toda la imagen de la circunferencia del intestino delgado. Estos son los componentes en común de todas las cápsulas endoscópicas, dado ciertas variaciones dependiendo del fabricante. Tenemos un domo óptico, los lentes, que son las luces LED, los sensores de las imágenes, las baterías,
los transmisor y una antena. Cuando la cápsula es de doble lente, entonces tenemos estos componentes un poco más comprimidos hacia el centro y tenemos lo mismo de aquí para acá que de aquí para allá. Les voy a hablar un poquito y no quiero cansarlos con esta parte de las especificaciones, pero nada más para que vean las diferencias de las cápsulas. Toda esta parte son todas las cápsulas de PhilCam. Las de PhilCam, tenemos ahorita la SB3, es una cápsula pues, pequeña para que nos pueda dar imágenes endoscópicas. Relativamente es una cápsula pequeña que es perfectamente tragada por los pacientes, salvo ciertas excepciones, pero mide 11 milímetros por 26 milímetros. En general las de colon y las de Crohn son un poquito más grandes, pero pues pesan 3 gramos, el ángulo de visión es 156 grados, las de colon son un poquito más amplias, toman 2 a 6 imágenes por segundo, la duración, salvo la de UGI que solo es para esófago y estómago, que dura 90 minutos, las demás duran como mínimo 8 o 10 horas, máximo unas 14 horas. Y la resolución en píxeles pues va de los 320 a los 256 píxeles. Las cápsulas, la CapsoCam es la que les digo que es de B360 grados, puede llegar a ver en píxeles hasta 884, son 5 imágenes por segundo las que toma y en general las dimensiones son similares. Las de Mirocam, que son las que tenemos, con las que tenemos más experiencia acá en endodiagnóstica, son las más pequeñas relativamente porque pues, difieren en milímetros, pero sí son más pequeñitas, 10.8 por 24.5. Estas toman 3 frames por segundo, duran 12 horas más o menos y la resolución es de 320. ¿Cómo ponemos una cápsula endoscópica? Pues lo que tenemos que hacer es preparar primero al paciente con ayuno de 12 horas, 8 horas podría ser lo indicado. No tiene que tomar sólidos, generalmente damos una preparación como de colonoscopía, pero en la mitad, ahorita les voy a explicar más adelante. Se colocan unos sensores, generalmente lo realiza enfermería, unos sensores en el tórax y en el abdomen del paciente para poder detectar las señales transmitidas por la cápsula cuando va viajando por el tubo digestivo. Durante el procedimiento el paciente pues, puede hacer su vida relativamente normal, salvo algunos movimientos no bruscos. Y cuando termina de captar las imágenes, el paciente retorna el equipo a la unidad, se descarga en el software y es cuando nosotros podemos empezar a revisar. El procedimiento con la CapsoCam es distinto, porque la diferencia de la CapsoCam, aparte de que son 360 grados de visión, es que esta no transmite a ningún receptor. Lo que hacemos con esta cápsula es que se recupera, el paciente pues evacúa, debe recuperar la cápsula y debe enviársela a su médico. Esa es la única diferencia, pero la ventaja es que el paciente no tiene que estar en casa, no tiene que estar guardando cierto reposo, ciertas medidas y puede hacer su vida normal. Tampoco tiene que estar hospitalizado. Se le dan al paciente pues, su kit de recolección, se pone como una redecita, el paciente evacúa y este dispositivo es como un palito que trae un imán en la punta, con eso recolecta la cápsula, obviamente se higieniza, se pone en un frasquito y tanto como que la puede llevar a su médico directamente, en Estados Unidos se maneja mucho que se manda por FedEx, hay un sistema especial para mandársela al médico y lo que hace el médico entonces es que al tenerla, la pone en su lector, se sube a la nube, luego la baja y es como se hace la lectura en el software de CapsoCam. Si es en México, llega en 3 meses. Si es por correo de México, lo más probable es que sí. Bueno, esa es la diferencia con cápsula. Pues a quienes les vamos a dar cápsula endoscópica, las indicaciones más comunes o para lo que tiene mayor rendimiento diagnóstico es para hemorragia digestiva de intestino delgado. Y esta puede ser evidente o de origen oscuro.
En pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro, obviamente en enfermedad de Crohn, salvo ciertas indicaciones específicas de los pacientes, para evaluar tumores de intestino delgado, en síndromes polipósicos hereditarios, que más que todo en síndrome de Peutz-Jeghers, en enfermedad celíaca, y en ciertos casos especiales para cápsulas específicas, en el caso de que los pacientes no quisieran o no pudieran realizarse una endoscopía, entonces se les da esta cápsula UGI para esófago de Barrett y esofagitis por varices esofágicas también sería una opción. En México no tengo conocimiento que sea muy utilizada, pero pues en otros países sí lo están realizando. Pacientes con colonoscopia incompleta, pacientes con adherencias, pacientes que requieren una vigilancia de pólipos o de prevención para cáncer colorectal, se les puede dar una PILCAM de colon para completar esta vigilancia, pero está todavía muy controvertido. En hemorragia de intestino medio, pues la vamos a definir como aquella que se origina entre el ámpula de Vater y la válvula ileocecal. Y esta puede ser, evidente, puede ser oculta, evidente es que veamos la melena, o que veamos una hemorragia directamente, que sea oculta, es decir, que el paciente se ha hecho un estudio coprológico con sangre oculta, un FIT que sea positivo, colonoscopia negativa, entonces nos da la pauta para ir a revisar intestino delgado. En hemorragias de intestino medio de origen oscuro se reserva para aquellas en las que no se ha podido determinar ni siquiera con cápsula endoscópica el origen de la hemorragia. Tenemos formas de actuar, flujogramas de manejo, y en estos casos se recomienda la ESG, la guía de la ESG de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal ha determinado que la cápsula endoscópica sea el estudio de primera línea en pacientes con hemorragia digestiva de intestino delgado. Tiene un rendimiento diagnóstico que va desde el 60 al 80%, dependiendo de la indicación y dependiendo qué tan cercano esté la utilización de la cápsula al momento del sangrado. Por ejemplo, si tenemos que el paciente sangró hace 24 horas, el rendimiento diagnóstico va a ser del 83%. Si sangró hace 48, hace 72, entonces va a ir bajando progresivamente el rendimiento diagnóstico. Pero sí se ha visto que es superior en estos casos a otras modalidades diagnósticas, más que todo radiológicas, pero sí es equiparable a la enteroscopía. La ventaja de la cápsula es que es más segura, es más aceptable por el paciente, no requiere invasión como un estudio endoscópico y generalmente es tolerable. Las complicaciones que podemos tener con cápsula endoscópica, generalmente la más común es retención, y eso depende en algunos pacientes que tienen mayor riesgo en caso de enfermedad de Crohn, pacientes que han tomado AINES por mucho tiempo, en los cuales pudieran haber hasta incluso estenosis, úlceras o estenosis en el intestino delgado. Los que han sido radiados también tienen este riesgo mayor. Y como les mencionaba antes, en las guías de la ESG del 2015 mencionaban que debería hacerse en los primeros 14 días entre el episodio de hemorragia y la colocación de la cápsula. Pero después de una revisión que se hizo de las guías, en las del 2023, ahora dice que lo mejor es ponerla en las primeras 48 horas. Entonces lo que tenemos es que si tenemos sospecha de un paciente con hemorragia proveniente de intestino delgado, lo que tenemos que ver es, ok, pues es evidente, el paciente va directo a cápsula endoscópica. Si es oculta, el paciente va a cápsula. Si es evidente, pues dos cosas. Una, a salvo que la hemorragia sea masiva, el paciente va a enteroscopía. Pero si no, si está estable, entonces nos da un poquito más de tiempo para poner una cápsula endoscópica y determinar el sitio aproximado en donde esté el sitio de sangrado, y entonces poder nosotros hacer una enteroscopía, ya sea anterógrada o retrógrada. Si los hallazgos son negativos a nivel de la cápsula endoscópica, entonces nos estamos enfrentando a una hemorragia de origen oscuro, pues esperamos a ver si cede la hemorragia, si no supone un riesgo para el paciente, si no hay requerimiento transfusional alto, si está estable, entonces podemos esperar y ver su evolución. Si hay recurrencia, entonces consideramos o repetir cápsula, hacer enteroscopía o estudios de radiología. O si vemos que hay resultados positivos en la cápsula endoscópica, entonces seguimos, según lo que se ha encontrado, a una enteroscopía, o dependiendo de los hallazgos, hacer otros estudios.
Pues ese es un caso de acá endodiagnóstica, un paciente con hemorragia de intestino medio. Es una paciente del sexo femenino de 73 años con enfermedad renal crónica. Sabemos que pacientes con enfermedad renal crónica tienen una mayor tendencia a hacer angiectasias, a hacer lesiones vasculares en el intestino delgado, y esta es una de las cosas más comunes que nos llegan los pacientes con enfermedad renal crónica. Se le presentó un episodio de hemorragia tubo digestivo, se manifestaba como ELENA, y anemia secundaria que requirió tratamiento transfusional. Se le hizo una endoscopía, para endoscopía el 25 de septiembre del año pasado, la cual fue negativa, y posteriormente la paciente, pues, tras una serie de cuestiones, incluso un tanto de burocracia, remitió y después recurrió. Entonces dijimos, pues ante una aparendo negativa, pasamos una cápsula endoscópica. En diciembre del año pasado se le hizo la cápsula endoscópica. Este es el reporte que se emite en la diagnóstica de una cápsula de Virocam. Y vamos viendo que podemos determinar el tránsito de la cápsula, que en total duró 10 horas. Transitó en estómago 5 horas y media, en intestino delgado pues transitó relativamente rápido, en 2 horas y media, y en colon 2 horas 21. Me voy a saltar un poquitito el resultado, porque quiero que vean más o menos cómo nosotros lo hacemos y cómo lo vemos en el software. Pues el paciente se le pone su cápsula, se le retira al siguiente día sus electrodos y su transmisor, y el transmisor lo volvemos, perdón, el receptor lo volvemos a conectar a la computadora donde está el software que nos lee la cápsula, y eso es lo que nosotros vemos. Podemos determinar toda la longitud, las 10 horas que duró, 10 horas y media que duró la cápsula, y podemos dividir los segmentos a través de las imágenes. Lo podemos dividir entre el tránsito gástrico, el tránsito de intestino delgado y el tránsito de colon. Y a partir de entonces que nosotros hacemos esa segmentación, entonces empezamos a ver. Generalmente lo vemos en esta forma, podemos ver una sola imagen, podemos ver 2 imágenes, podemos ver 4, podemos ver más, pero se recomienda que sea en 2 imágenes que difieren de segundos entre una y otra, y que lo vayamos viendo, que lo vayamos corriendo a 10 imágenes por segundo. Entonces vamos avanzando, retrocediendo, tomando fotos, vamos identificando a través de una facilidad que nos da el software de la cápsula, que nos da aquí imagen de rojos. Entonces nosotros podemos ir directo, saltarnos todo esto porque fue estómago que se retuvo, e irnos directamente a esta parte a revisar pues una por una las imágenes. Nos va dando estas imágenes. La paciente en este caso tenía unas angiectasias que por tránsito se determinaron que estaban muy cercanas, luego de pasar del estómago al intestino delgado, y pensamos que estaban en duodeno. Pues la paciente después, este es el reporte de la cápsula. Aquí vemos las imágenes de las angiectasias a las 5 horas 32. La paciente fue llevada a enteroscopía y le encontramos efectivamente las angiectasias. Aquí se ve un poquito rojo, pero aquí se ve una y por aquí se ve la otra. Y esta es la imagen de cómo ya le hicimos coagulación con argón plasma. La paciente, pues después de eso, obviamente ya no tuvo sangrado, se recuperó de su anemia. Esperamos de que no tenga ninguna recurrencia, pero vemos que en estos pacientes es muy común que vuelvan a hacer otras lesiones de ese tipo. Esperamos que no regresen. En anemia por deficiencia de hierro es otra indicación. Las guías de la ESG recomiendan primero realizar todo este historial clínico completo antes de someter al paciente de inicio, poner una cápsula endoscópica y investigar bien las causas de esta anemia por deficiencia de hierro, ver si es por pérdidas digestivas o no. Tiene que tener una endoscopía digestiva superior con biopsias gástricas, porque hemos visto de que pacientes con infección por Helicobacter pylori pueden tener anemia por deficiencia de hierro. Biopsias duodenales en caso de enfermedad celíaca, y obviamente una ileocolonoscopía. Endoscopía superior e inferior negativas, entonces se puede considerar hacer una cápsula endoscópica. Otros dicen en las guías británicas que se puede dar una terapia de reemplazo de hierro previo a pensar en realizar un estudio de intestino delgado, pero está todavía en controversia, y muchos dicen que se puede proceder a hacer estudios endoscópicos solo si los niveles de hierro no son alcanzados después de esa terapia de prueba, o si la anemia recurre después del tratamiento. Realizar o no una
una sangre oculta en heces, pues como que pareciera lo más lógico, ¿no? Ya sea una prueba de guayaco o un FIT. En este caso, este autor encontró que el realizar una prueba de sangre oculta tiene una sensibilidad del 60%, una especificidad del 72% y un rendimiento diagnóstico de unos odds ratio diagnóstico de 3.96. Es decir, pareciera que entonces sí tiene lógica hacer un estudio de sangre oculta en estos casos que tiene el paciente, pues para evidenciar si hay una pérdida digestiva antes de una cápsula. Factores predictivos: aquellos pacientes del sexo masculino que son de mayor edad, que la hemoglobina y el volumen corpuscular medio está disminuido, y los requerimientos funcionales son transfusionales son muy altos, que usan AINES por tiempo prolongado o antitrombóticos, también aspirina 2 semanas previas, hay una alta correlación de que vayamos a encontrar resultados positivos en la cápsula endoscópica o en la enteroscopia. Pues enfermedad de Crohn es otra de las indicaciones. En esto lo dividimos en sospecha de enfermedad de Crohn y enfermedad de Crohn diagnosticada. Se dice que el 83% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, la afectación la presenta en el intestino delgado al momento del diagnóstico. El 90% de los pacientes que tienen afectación del intestino delgado es principalmente a nivel de ilion terminal, y es por eso que la primera línea de diagnóstico es la iliocolonoscopía. Hacer una colonoscopía con intubación de la válvula ileocecal y revisar los últimos centímetros del ilion es de forma muy exhaustiva, es la forma inicial de hacer diagnóstico de enfermedad de Crohn, dado estos porcentajes. Cuando la ilionoconoscopía es fallida o es negativa, si no podemos revisar el ilion por colonoscopía o es negativa, entonces la cápsula es el siguiente paso. El rendimiento diagnóstico de cápsula es similar a la enterografía por resonancia magnética y por tomografía en estos casos. Hay algunos pacientes en los cuales se decide hacer primero una enterografía por resonancia, que tiene bastante sensibilidad para esos pacientes, para determinar si entonces no nos encontramos frente a un paciente con un fenotipo estenosante y que al darle una cápsula endoscópica puede presentar riesgo de retención. Pero sin embargo, a pesar de que la ilocolonoscopía es la primera línea de diagnóstico de enfermedad de Crohn, en algunos estudios se ha visto que, a pesar de que ya hayamos revisado el ilion, la cápsula endoscópica detecta más enfermedad, más hallazgos de enfermedad iliar que la ilocolonoscópica. Entonces, en este programa diagnóstico, si tenemos un paciente con sospecha de enfermedad de Crohn, o si hay lesiones en colon, o si tenemos ya vistas por ilocolonoscopía, o si tenemos una calprotectina fecal alta, entonces y no tiene síntomas obstructivos, entonces vamos a proceder a hacer entonces un estudio de radiología primero para verificar si tiene el fenotipo estenosante, y en este caso, si la tiene, en lugar de dar una cápsula endoscópica, nos vamos directamente a enteroscopía. Si no hay un fenotipo estenosante, pues lo que podemos hacer es dar una cápsula Patency, que les comentaba que tiene, de las que se deshacen en 42 horas, 40-72 horas, y si no son expulsadas, porque tienen una cubierta de lactosa y adentro tienen bario, lo cual podemos nosotros verificar por una radiografía de abdomen. En otros casos hacen tomografía para evidenciar si hay retención o no. Y si se verifica que se elimina la cápsula Patency, entonces podemos hacer una enteroscopia. Si no, entonces, una cápsula, y si no, entonces pasamos a hacer una enteroscopia directamente. En los síndromes hereditarios polipósicos, la enteroscopía no recomienda en la poliposis adenomatosa familiar realizar de inicio una cápsula endoscópica, ya que no se ha evidenciado que haya mucha enfermedad que afecte a intestino delgado proximal, es decir, generalmente no hay adenomas avanzados más allá del yeyuno proximal, entonces puede beneficiarse un paciente de una enteroscopía de empuje, es decir, con un enteroscopio sin sobretubo, y pues hacer vigilancia y diagnóstico en esta enfermedad. En donde sí tiene gran utilidad es en el síndrome de Peutz-Jeghers, debido a que la mayor prevalencia de los pólipos de Peutz están en el intestino delgado, a lo largo del intestino delgado,
y es importante para detectarlos, para vigilarlos y para evitar complicaciones. En este caso ellos tienen mayor incidencia, mayor riesgo de intususcepción a nivel de los pólipos, de que estos pólipos sangren, de que hay una anemia por pérdidas hemáticas e incluso que tengan complicaciones neoplásicas, es decir, que estos pólipos degeneren y se hagan malignos. En los casos en los que la cápsula detecte pólipos mayores de 15 milímetros, entonces está recomendada hacer una enteroscopía con polipectomía en aquellos que sean de mayor tamaño. En tumores de intestino delgado, la ESGE también recomienda la cápsula en aquellos pacientes, solo en aquellos que tienen riesgo incrementado de tumores de intestino delgado o que ya se haya visto por otros estudios de imagen previos a cápsula, en los cuales haya necesidad de hacer un diagnóstico de la localización del pólipo y de que esto después nos vaya a orientar a realizar una enteroscopía anterógrada o retrógrada. Pues aquí les traigo unos casos de esta CapsoCam, ¿no? La que les decía que son 360 grados. Son varios casos, a ver si alguien me puede decir qué podemos ver en el primero. Es un clip muy cortito, pero se los voy a poner otra vez. ¿Alguien me puede decir que miran? Está enfermito. A ver, es el anterior. Eso es. Exacto. Vamos. A ver, Andy. Pásame el primero. Si hay que retroceder, para adelante, para adelante. Ajá. Otra vez. Ahí. Bueno, el primero. Ahí vemos hemorragia, ¿no? En esta parte de acá vemos hemorragia. Si bien es un poco difícil quizás acostumbrarse y hay que leer muchas cápsulas para poder ver para dónde es adelante y para dónde es atrás, la verdad es que estamos viendo alrededor de toda la circunferencia del intestino delgado y es un poquito difícil al principio, pero sí lo podemos lograr. Si vemos ahí, sí se identifica patología. En ese otro caso también vemos ahí sangre en esta parte de acá, en esta otra, aquí. ¿Eso que pasó qué era? Exacto, un cantoma, una linfangiectasia. Y en estos otros, en el de arriba, aquí, ¿vieron? Ok, ese era un orificio, era un divertículo, intestino delgado. Y en esta otra de aquí abajo, ahí, pareciera un pólipo, ¿no? Pero efectivamente esta cápsula estaba viajando por duodeno en segunda porción. ¿Y qué tenemos en segunda porción? La papila de Vater, así es. ¿Cuándo no vamos a dar la cápsula endoscópica? Generalmente tenemos una contraindicación absoluta y en este caso es en la obstrucción intestinal o una estenosis conocida. Sí podemos dar una cápsula Patency, pero no en todos los casos está disponible. Es una marca que no en todos los centros está disponible tampoco, nosotros no la tenemos acá, tenemos Mirocam, pero es una posibilidad. En pacientes que tienen fístulas de intestino delgado, que tengan dispositivos cardíacos implantables, como el caso de marcapasos o desfibriladores, pero en este caso hay varios estudios, he visto que es una contraindicación relativa porque en algunos pacientes ha sido seguro dar la cápsula endoscópica. En aquellos a quienes se les realizará resonancia magnética o en los pacientes que tengan trastornos de la deglución, pero en este caso lo que hacemos es introducir la cápsula manualmente, bueno, por endoscopía, con un accesorio específico para adherir la cápsula a la punta del catéter y dejarla en el estómago y a partir de ahí entonces, o en el intestino delgado, para que empiece a transitar sin problema. La ESGE entonces recomienda en cuanto a la dieta, la preparación del paciente, que se le dé una dieta modificada el día previo, es decir, baja en fibra, con dieta líquida por la tarde y ayuno de 12 horas, aunque esto lo recomienda esta marca de cápsulas. Que se le dé una preparación intestinal de polietilenglicol, pero a dosis a la mitad de lo que le damos para colonoscopía. Si para colonoscopía damos 4 litros de macrobol, pues en este caso damos 2 litros más la dieta líquida del día previo.
usar o no procinéticos para que avance más o no la cápsula, pues no se ha visto que sea efectivo o que cambie el resultado. Sin embargo, en algunos pacientes que sí tenemos riesgo, que ya los conocemos con gastroparesia, con alguna enfermedad en específico, en los cuales va a pasar mucho tiempo la cápsula en el estómago, entonces sí se puede apoyar el uso de procinéticos. En aquellos en los que damos cápsula, con los que tenemos el monitor que se puede ver en la pantalla, la forma en la que va avanzando la cápsula, podemos ver si tiene mucho tiempo retenido en el estómago, podemos apoyar con procinéticos para que ésta avance más a intestino delgado y no se nos termine el tiempo de duración de la cápsula y nos quedemos cortos con el estudio. Que siempre que sea posible debe realizarse en forma ambulatoria, aunque algunos pacientes obviamente están hospitalizados porque sangraron, porque tienen anemia, porque hay que transfundirlos, también se puede hacer en forma hospitalaria. En los casos especiales en los que tenemos que ver la cápsula en tiempo real, en los que les mencionaba que tengan riesgo de vaciamiento gástrico retardado o que tengan retención gástrica. Después de administrada la cápsula, se recomienda que el paciente tenga ayuno por 2 horas. Hay unas marcas de cápsulas que recomiendan que ya pueden iniciar líquidos inmediatamente después de tomar la cápsula, pero en general esperamos un rato, unas 2 horas de ayuno, después iniciamos con líquidos y ya se pueden iniciar sólidos 4 horas después. En pacientes que tengan marcapasos o desfibriladores, puede realizarse cápsulas sin necesidad de precauciones especiales, y en embarazo en general está contraindicada, salvo en aquellas pacientes que pueden tener hemorragia y que la indicación de la cápsula sea fuerte, o por la cuestión de la transmisión de la cápsula hacia el transmisor, podemos en estas pacientes dar una cápsula, una CapsoCam, que no se transmite y que se recupera, y en este caso pues no habría ningún problema. Hasta aquí un poquito de cápsula, sé que es un poquito extenso, pero vamos a la otra parte de enteroscopía para no tardarnos mucho más. La enteroscopía pues también ha ido evolucionando en cuanto a sus técnicas. Inicialmente hacíamos una enteroscopía de empuje, es decir, como una panendoscopía, introducimos el endoscopio y avanzamos lo más que podemos con un enteroscopio que es más largo, que son 200 centímetros de enteroscopio, pero nos limita el que nada más podemos ver alrededor de 80 centímetros después de intestino delgado, por lo cual entonces se vinieron creando distintos dispositivos para asistir a la enteroscopía, y ese fue el caso de la enteroscopía de doble balón, la de monobalón, la de espiral y la de ayudada por balón, que se la voy a mostrar después. Esta es la enteroscopía doble balón, es el de marca Fujinol. El enteroscopio es de 200 centímetros, el diámetro externo es de 8.5 hasta 9.4 en el caso de los terapéuticos, el canal de trabajo es hasta de 2.8, tiene un balón en la punta distal y tiene un sobretubo en el que va el segundo balón. El sobretubo mide más o menos 145 centímetros. En la enteroscopía de monobalón, de la marca Olympus, el enteroscopio también es de 200 centímetros, el diámetro externo de 9.8 y nada más tiene un sobretubo con un balón adherido a su punta. Y la enteroscopía espiral, esta inicialmente fue de forma manual, pues uno debía rotar el sobretubo para poder avanzar, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o al contrario, para retirarlo. Y después hicieron un enteroscopio espiral motorizado que ayudaba mucho a cortar el tiempo de inserción, pero trajo otras complicaciones que más adelante les enseñaré. Pues ese es el procedimiento de la enteroscopía. El enteroscopio vemos el monobalón y el de doble balón. El sobretubo, el que lleva el balón en la punta, y esta otra parte que va adherida al endoscopio, la parte más proximal. Este es el de doble balón, este es el procesador, el que realiza la insuflación y la desinsuflación. Hay 2 enteroscopios en este tipo, el de diagnóstico y el terapéutico, por el cual podemos pasar accesorios por un canal de trabajo un poquito más amplio. En algunos casos se ha dicho que se pueden lubricar especialmente los catéteres para pasar y que no se atoren. Esta es la forma en la que se coloca el sobretubo. Se asegura con estas dos bandas en la parte proximal y la distal. Una parte de estas 2 mangueritas, una se atañe
al procesador, y el otro le podemos poner agua para lubricar el sobretubo. Lo podemos hacer de forma anterógrada o retrógrada, y esa es la forma en la que funciona, en la que hacemos el juego de inflar los balones y de avanzar y retirar el sobretubo y el endoscopio. Lo que hacemos es, los introducimos desinflados ambos balones, inflamos el distal, avanzamos el endoscopio, el proximal, luego inflamos el distal, y lo que hacemos es, con los dos balones inflados, recortamos, es decir, jalamos el endoscopio con el sobretubo, los dos inflados, para que podamos ir haciendo una especie de acordeón con el intestino delgado, y de esta forma nos permita avanzar hacia el distal. En algunos casos se ha visto que podemos corroborar por fluoroscopía, pero generalmente no es necesario. A través de estudios de imagen previo podemos definir dónde está la patología, tanto si es proximal o si es distal, para verificar si nosotros entramos por arriba o por abajo. Este es el enteroscopio monobalón de la marca Olympus. Vemos que nada más tenemos un balón que va adherido al sobretubo, y ese es el procesador, que tiene pues, para insuflar y para desinflar. Tiene una alarma que nos dice cuando hay una hiperinsuflación, cuando está más arriba de los 45 milímetros de mercurio, y lo que hacemos es que avanzamos los dos, endoscopio y sobretubo, inflamos el balón cuando el enteroscopio ya está muy avanzado, y entonces recortamos. Si ustedes dicen, pero si no tenemos dos balones, entonces ¿cómo hacemos para que no se nos mueva la punta del enteroscopio? Pues lo que hacemos es hacer maniobras, flexionamos la punta, hacemos aspiración, vamos succionando constantemente para que no se mueva la punta, y ahora podemos hacerlo incluso con técnica de inmersión, en la cual el avance es mucho más fácil. Este es otro dispositivo que es una enteroscopía asistida por balón, no es lo mismo que los anteriores. Este balón es como un balón de dilatación que pasa por el canal de trabajo, y lo que hacemos es insuflarlo cuando ya estamos a cierto nivel. Estas fotos son de una enteroscopía asistida por balón retrógrada. Lo que hacemos es llegar hacia el ilion terminal, metemos el balón, lo insuflamos en el ilion, y vamos insuflando, jalando, desinsuflando, y así sucesivamente hasta que podemos avanzar. Se llama NaviAid este equipo, y se ha comparado con las otras técnicas de enteroscopía, y vemos que el rendimiento diagnóstico en este caso del NaviAid pues sí es un tanto menor que los demás. El mayor rendimiento hemos visto que lo tiene el enteroscopio de doble balón, y las mayores distancias de inserción del enteroscopio vemos que también son con enteroscopio de doble balón, al igual que con el NaviAid. La verdad, en este caso, los tiempos de procedimiento se disminuyen mucho con el NaviAid y con el enteroscopio de espiral. Sin embargo, en conclusión, lo que podemos decir es que el enteroscopio de doble balón tiene mayores distancias de inserción y mayor perfil de seguridad, según los estudios que se han realizado, aunque el enteroscopio de monobalón tiene un tiempo de ensamblaje más rápido. Es como más amigable y más fácil de entender. La enteroscopía de espiral es la más rápida de realizar, y salvo algunas especificaciones que les voy a comentar ahorita, y la tasa de enteroscopía completa, es decir, que podamos revisar el intestino delgado en forma completa, es mayor con el de doble balón que con el de monobalón. Sin embargo, aquí en endodiagnóstica tenemos enteroscopio monobalón, y hemos logrado realizar enteroscopías de gran inserción, de distancia de inserción, y la verdad es que no necesitamos hacer enteroscopías completas, no necesitamos revisar todo el intestino, salvo si llegamos a la parte que nos interesa, pues no necesitamos avanzar más. La enteroscopía espiral, pues se vio que tenía muchas ventajas. Llegábamos muy rápido al sitio máximo de inserción o hasta el sitio de interés, pero se vio que era demasiado bueno para ser verdad. Empezó a ganar mucha popularidad, y muchas instituciones lo empezaron a realizar en todo el mundo, pero empezaron a haber ciertas complicaciones. Y pues el caso de este paciente, un paciente masculino de 52 años con índice de masa corporal
pues estamos diciendo que hay, pues estamos normal, sobrepeso casi, no tenía cirugías previas, y de esto podemos decir que si un paciente tiene cirugías previas con adherencias, con radiación, por ejemplo, pudiera tener causar cierta fijación del intestino delgado y entonces dificultar el avance o fijar las asas y hacer que no avanzara adecuadamente. Este caso fue en India. El paciente pues se le hizo la enteroscopía por una hemorragia digestiva. Encontró en la cápsula, previamente se había visto que había erosiones en el hilio proximal y medio, pero en realidad las lesiones no estaban ahí. Se encontraron que con cierta dificultad a la hora de hacer, como que se atoraba un poco el mecanismo del espiral, y entonces dijeron, bueno, a lo mejor nos vamos a salir, vámonos para atrás, retirémonos, pusieron un clip en el sitio de mayor inserción, pero empezaron a ver unas burbujas extrañas por acá y de repente se encontraron con que estaban viendo peritoneo e hígado en este caso. Más adelante vieron otra laceración bastante grande, pues obviamente el paciente fue llevado a cirugía por la perforación. Vemos aquí el sitio de perforación. Revisaron el enteroscopio y vieron que el sobretubo estaba dañado en la parte de acá, en la parte de abajo y en la parte proximal. Fue por lo que la marca Olympus decidió retirar completamente los equipos del mercado. Este estudio se publicó en el 2023, en julio, y en agosto fue que se emitió el enunciado de la marca de retirar todos los enteroscopios de espiral. ¿Cuándo vamos a hacer enteroscopía asistida por dispositivos? Para realizar diagnóstico, y cuando ya llevamos una sospecha o un diagnóstico por otros estudios, entonces vamos a hacer terapéutica, y en este caso es en hemostasia para hemorragia del intestino delgado. Podemos realizar coagulación con argonplasma, podemos aplicar inyecciones de solución salina y epinefrina, podemos hacer escleroterapia, aplicar clips, aplicar otros agentes hemostáticos tópicos como se acaba de olvidar, el Hemospray. Podemos hacer dilatación neumática de estenosis en caso de enfermedad inflamatoria intestinal crónica y AINES. Se pueden tomar biopsias en síndromes de malabsorción intestinal o enfermedad celíaca. En síndromes polipósicos podemos tomar biopsias y hacer polipectomía, hacer resección endoscópica de la mucosa o marcaje con tinta china. Podemos hacer diagnóstico y toma de biopsia y marcaje de tumores de intestino delgado. Podemos extraer cuerpos extraños, podemos retirar cápsulas retenidas. Podemos, obviamente cuando hay colonoscopia incompleta o fallida, podemos realizar enteroscopía y colocar prótesis en estos casos. Podemos hacer yejunostomías endoscópicas percutáneas en algunos casos específicos, y podemos hacer enteroscopía en pacientes con anatomía modificada. Podemos realizar CEPRE a través de enteroscopía y todos estos procedimientos que normalmente hacemos por CEPRE. Este es un paciente, creo que ya empezó a correr. Ahí va. Este es un paciente que tenía una hemorragia digestiva, que por enteroscopía vemos que tenía una hemorragia en chorro, evidente. Lo que se hizo en este caso fue que con una Goldprock, con un catéter de Goldprock, se le hizo hemostasia, se le hizo coagulación, pero el catéter de Goldprock no fue suficiente, el paciente seguía sangrando, por lo cual introdujeron y realizaron coagulación con argón. Sin embargo, el paciente seguía sangrando, como no se podía ver específicamente el sitio de una lesión desde la foie, entonces lo que hicieron fue poner agua, hacer una técnica bajo inmersión, y entonces ahí fue donde pudieron identificar el sitio exacto de la hemorragia y ver dónde se encontraba y poner los fríos. Ese es otro caso que tuvimos acá en la diagnóstica. El paciente se le diagnosticó un tumor de yeyuno por cápsula endoscópica. Vemos que hay una zona aquí, una zona exofítica, sangrante. Requirió en ese momento controlar un poco la hemorragia con argón. Se tomaron biopsias y adicionalmente se le pudo poner Hemospray. Esta es la biopsia de ese paciente. El resultado fue un adenocarcinoma infiltrante de tipo intestinal moderadamente diferenciado. Ok, me apuro.
par de cosas más. Podemos hacer dilatación neumática de estenosis. Esta sí es recomendable hacerlas guiadas por fluoroscopía en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn o que toman AINES. Este es el caso de una enteroscopía que realizamos CEPRE en una hepático-yeyunostomía y se hizo dilatación y colocación de una prótesis plástica. Este es el caso de un cuerpo extraño, es una prótesis dental que una persona anciana había accidentalmente ingirió. La vemos por radiografía simple, por tomografía, y aquí está por enteroscopía la prótesis dental y la extracción. En cuanto entonces a ayuno, ¿cómo vamos a preparar al paciente para enteroscopía? Le damos un ayuno de sólidos de 8 a 12 horas del día previo, generalmente cuando es anterógrada. Con eso tenemos suficiente con el ayuno y la dieta líquida. Para la enteroscopía retrógrada hacemos preparación intestinal completa para colonoscopía. Generalmente es ambulatorio, en pacientes que no tienen comorbilidades significativas o que no requieran realizar otra terapéutica, bajo sedación generalmente o anestesia general en algunos casos. Sí, depende mucho de los protocolos locales y del caso en específico. La vía de entrada se determina por estudios previos, ya sea anterógrada o retrógrada. Se debe estimar el avance, cómo vamos a medir cuántos centímetros avanzamos. Eso lo hacemos por técnicas distintas a la hora de hacer la enteroscopía. Se recomienda tatuar el sitio de máxima inserción en todos los pacientes y realizar toda la terapéutica que sea posible en un solo procedimiento. En cuanto a indicadores de calidad, debemos tener la indicación del procedimiento en el 95% de los casos. No debemos ir a ciegas, no nada más entrar con el enteroscopio. En todos los pacientes debemos identificar la patología en más del 50% de los casos. Las complicaciones son bajas, bajo porcentaje, menos del 5%, en general es hemorragia, pancreatitis y perforación. La pancreatitis, lo que pasa es que a veces cuando insuflamos el balón a nivel de la segunda porción duodenal, entonces podemos comprimir el ámpula de Vater y entonces obstruir y causar pues un daño mecánico a este nivel y causar entonces pancreatitis. Debe haber adecuada preparación del paciente en el 95% de los casos, fotodocumentar obviamente todas las lesiones. La experiencia del endoscopista debe tener pues, experiencia en realizar enteroscopías tanto anterógradas y retrógradas, tatuar el sitio de inserción máxima en el 80% de los casos, hacer terapéutica exitosa y en cuanto al paciente, en cuanto a que esté libre de síntomas después de la enteroscopía, en más del 90% de los casos. Concluyo con que la cápsula endoscópica y la enteroscopía han revolucionado el estudio del intestino delgado, cosa que antes era inaccesible, ahora se ha convertido en parte de nuestro armamento endoscópico de uso rutinario. Es importante tener en cuenta que todos los estudios deben estar bien indicados, con un diagnóstico, una sospecha bien fundamentada y que nos debemos basar en guías clínicas previamente establecidas para poder actuar. Deben ser realizados por personal médico altamente capacitado para tener buenos resultados y sobre todo actuar en conjunto con otros servicios multidisciplinarios. Con esto concluyo. Muchas gracias.